Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita la doctora Evelyn Cueto. Ella es gastroenteróloga y también médico internista. Y estaremos hablando sobre este tema tan interesante, el colon irritable. Que comentaba al inicio del programa, la doctora me comentaba, de que es la segunda causa más importante de ausentismo laboral y escolar en el mundo. Y de verdad que es importantísimo el tema. Doctora, un gran placer tenerla en el programa. Muy buenos días para usted. Doctora, vamos a hablar del colon. Primero, antes de hablar del colon irritable, yo quiero que expliquemos qué es el colon, que tanta gente se oye hablar de eso, pero quisiéramos que usted explicara qué es esto del colon. El colon es el órgano que se encarga de la absorción y producción de agua y electrolitos y además de expulsión de las heces. Okay. Es quien controla nuestro sistema funcional intestinal. Sí, y está ubicado en el ano, o sea, en la parte... Está ubicado en la parte abdominal. Abdominal, ok. El colon tiene diferentes segmentos, desde el ano, recto, colon sigmoides, colon descendente, colon transverso, ascendente y ciego. Ok, ¿y qué tan grande es el colon entonces? ¿Qué tan largo? ¿Se mide? ¿Tiene una medición? Sí, claro, tiene aproximadamente 1,75 m. ¡Wow! Sí. Es largo el colon. Es largo el colon y muchos pacientes tienen un colon más largo de lo normal, lo que se llama un colon redundante. Sí. Sí, que es causa de estreñimiento o constipación. Ok, pero el viaje es más largo tampoco, ¿verdad? Es por esto, el viaje es más largo de las heces. Sí, así es. No, pero es cierto. O sea, no, y está relacionado con el consumo de agua. La cultura de no tomar agua, gracias a Dios, ha ido cambiando y la gente ya está haciendo más ejercicio, está tomando más agua y por eso hay menos estreñimiento. Porque el agua ayuda, ¿no? A aflojar. Por supuesto, ayuda a mover las heces a nivel del colon. Entonces hablemos del colon irritable. Entonces, ¿cuándo se nos irrita el colon? ¿Cuándo se molesta el colon? Bueno, el síndrome de intestino irritable es un paradigma dentro de lo que son las enfermedades del tránsito intestinal. Y venimos hablando de intestino irritable desde los siglos XIX con diferentes nombres, colitis enterogénica, colitis psicogénica, sí, colitis mucosa, síndrome de colon irritable, hasta que ya últimamente le llamamos síndrome de intestino irritable a todo trastorno funcional del intestino asociado a dolor abdominal y cambios en el patrón evacuatorio. Ok, explíqueme eso en español, doctora. En español quiere esto decir que no hay síndrome de intestino irritable sin dolor abdominal. Okay. Debe haber dolor abdominal y esto asociado a cambios en el patrón evacuatorio, ya sea estreñimiento o diarrea. O sea, el síntoma, vamos a decir, característico del colon irritable o del intestino irritable es el dolor abdominal. El que siempre va a estar. Es un dolor, vamos a decir, ¿qué tipo de dolor? ¿Cómo se describe este dolor, doctora? Es un dolor visceral, es un dolor intenso. El paciente lo refiere en todo el abdomen, más acentuado hacia fosa ilíaca izquierda. Cabe destacar que el síndrome de intestino irritable es más frecuente en mujeres. Okay. Un 25, 10 a 20% de la población mundial padece de síndrome de intestino irritable y solo el 50% llega a nuestras consultas de gastroenterología porque es un trastorno que el diagnóstico se hace por exclusión. Okay. Y a veces el paciente va a otro colega, especialista, y solo el 50% llega a nosotros. Usted habla de las mujeres, pero en el caso también de la edad, porque usted me preguntaba al inicio del programa cuál era mi edad. ¿La edad está relacionada con el colon irritable? Tiene un periodo de incidencia desde los 15 hasta los 65 años, pero su pico, su edad promedio de aparición a los 35, 40 años. 35, 40 años. Por eso te pregunté la edad. Sí. Tú estás ahí. Yo estoy dentro del rango, entre 35 y 40 sí. años. Bueno, pues tener que chequearme el colon. Doctora, el tema del colon irritable, como ya usted decía, es muy frecuente, es tan frecuente así que es la segunda causa de ausentismo laboral y escolar. ¿Cuál es la razón? ¿Es el dolor que inhabilita a las personas, que hace que...? El dolor es tan intenso que no permite que el paciente haga sus actividades normales y por ende le impide ir al trabajo. Como tú muy bien dices, es la segunda causa de ausentismo laboral. Sí. Y escolar cuando es en niños. Sí. Un 13% de la población infantil puede tener síndrome de intestino irritable. O sea, que puede presentarse a temprana edad de la niñez. Así es. Doctora, usted hablaba de que puede presentarse con diarrea, pero también puede presentarse con estreñimiento, o ambas. O
Entonces, expliquen esa parte. Hacia ahí va orientado el diagnóstico con los criterios de Roma. Los criterios de Roma consisten en un dolor abdominal por lo menos 3 días consecutivos en un mes durante los últimos 3 meses y que este dolor se asocie a mejoría del dolor con la defecación o que al inicio de este haya cambio en la forma de las evacuaciones o en el número de deposiciones, ya sea que el paciente tenga diarrea o que tenga estreñimiento. O sea, si el dolor se va, se elimina, se reduce, inmediatamente la persona evacúa, entonces eso es una característica. Es muy característico, diríamos que irritable. patognomónico, o sea, Sí. del síndrome de intestino irritable, la mejoría del dolor con la después de la evacuación. Doctora, ¿y una persona entonces pudiera presentársele diarrea en un periodo X de tiempo y la semana siguiente tener estreñimiento? Así es, Sí. puede tener alternancia en el patrón, que puede tener estreñimiento 3 días, luego le da diarrea 1 semana y después vuelve a estreñimiento. De hecho, hay está clasificado como síndrome de intestino irritable a predominio de estreñimiento, a predominio de diarrea, el síndrome de intestino irritable con alternancia del patrón evacuatorio, y hay un síndrome de intestino irritable que no está descrito, es la cuarta clasificación, porque no se determina si las heces son duras, si son blandas o si son normales. O sea, es algo intermedio. Así es. Ni diarrea ni estreñimiento, sino todo lo contrario. Así es. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Tenemos que presentarle, yo quiero que usted vea con nosotros, doctora, una encuesta. Salimos a la calle y le preguntamos a nuestros hermanos qué provoca el colon irritable. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto al tema. Quizás una alimentación inadecuada, basada en muchos productos químicos que el organismo no asimila de una manera apropiada. Eso se iría acumulando ahí y algún daño como la irritación y otros puede causar. Desconozco de eso. Bueno, yo creo que la mala alimentación puede influir en eso. Yo pienso que eso puede causar la mala alimentación. Yo creo que una mala alimentación. La dieta que no es controlada, también el uso de vicios como el alcohol y ese tipo de cosas. Los malos hábitos alimenticios. No sé. El colon irritable lo causan varias varios factores. Entre ellos, cuando la persona está sometida a su atención emocional. La mayoría de las emociones que la gente recibe, producto de la atención del medio ambiente del entorno, se reflejan en lo que es el intestino. El intestino delgado, el intestino grueso y las demás partes que constituyen. Tenemos el intestino lateral y colateral, ¿verdad? O el intestino ascendente y descendente. La parte terminal del colon es la que más sufre la tensión. Además de eso, es la parte fundamental donde el ser humano se produce lo que se llama la deshidratación. Las heces fecales traen contenido de humedad, ese contenido de humedad son eliminados ahí. Ahí, ¿qué significa eliminar parte de la humedad? Que se aumenta la concentración de la toxina. Las toxinas son todos esos elementos químicos o bioquímicos que de una manera u otra pueden afectar lo que es la mucosidad del colon. Y al afectarlo, pues es lógico que va a producir lo que se llama irritación. El colon también se irrita por el tipo de alimento que usted consume. A ese último invitado debemos invitarlo al programa, al entrevistado. Parece que él Tiene, es paciente. o es paciente o es doctor, porque él conoce muy bien del colon irritable. Pero de lo que vimos, doctora, ¿qué le pareció? O sea, ¿qué cree usted de la realidad de lo que piensa el dominicano? Sabe que la mayoría del dominicano piensa que el colon irritable es una irritación de la mucosa intestinal y no es tal. La mucosa no se irrita. Lo que hay es un trastorno de la función del intestino. Lo que se altera es la función intestinal, no la mucosa del colon en sí. Sí. Entonces, la mayoría de la gente piensa que es que hay una irritación de la mucosa. Y sí tienen que ver la exacerbación de las crisis
con los hábitos alimentarios, eso es así. Sí. Y también está muy asociado a lo que es el estrés. Okay. De hecho, no hay una causa per se de síndrome de intestino irritable, pero sí hay factores y enfermedades asociadas como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la depresión y la ansiedad. Esa parte es importante y quisiera detenerme ahí. El tema de la ansiedad, la depresión, el estrés, puede afectar directamente, puede ser causa. Todavía usted me ha comentado fuera del aire que está estudiando, que todavía no ha determinado específicamente qué es, pero se relaciona con esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué relación tiene el estrés, la parte psicológica con el comportamiento del colon? El estrés y la ansiedad están muy ligados a lo que es el síndrome de intestino irritable. De hecho, los periodos de exacerbación del síndrome generalmente están ligados a lo que es el estrés, sobre todo el estrés laboral. Okay. El organismo a veces no es capaz de trabajar bajo tensión y por uno u otro motivo explota, por así decirlo, en la parte intestinal. ¿Y qué puede causar? ¿Diarrea o estreñimiento? ¿O ambas? Todo depende del patrón evacuatorio de la persona. Okay. Y del síndrome de intestino irritable que, como venga acompañado, como expliqué anteriormente, sí. Si diarrea, si estreñimiento. Okay, eso si va el tuyo es a predominio de diarrea, pues sí, te va a dar diarrea. Si a predominio de estreñimiento, te va a estreñir. Doctora, ¿y eso está relacionado con lo que cuando alguna persona tiene temor o pasa un susto, algo, le da deseo de evacuar? Que eso es un reflejo normal. Es un reflejo normal eso. Y, sí, y muchas veces tuve que hay personas que reflejan el estrés con dolor de cabeza, otros lo reflejan con dolor en el estómago, inclusive los muchachos cuando están en exámenes sometidos a tensión, sí. Le da dolor de estómago, le da náusea, le da vómito, a veces los padres creen que es que no quieren ir al colegio o no quieren tomar el examen. Pero es el estrés, y es claro. Relacionado con el estrés. Doctor, entonces, ¿cómo se trata esto? ¿Qué tenemos qué tiene la medicina? Porque obviamente al no saber de dónde proviene, tendríamos que ver entonces de qué forma tratarlo. ¿Cómo se trata el colon irritable, el intestino irritable? Lo tratamos de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente. Aquellos pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable a predominio de estreñimiento, pues le damos una dieta rica en fibras, hacer ejercicio, ingesta abundante de agua. Y cuando hablo de fibras, hablamos de que debe de comer banana, auyama, brócoli, coliflor, almendras, cajuil, pasa, ciruela, mango, para ayudar a ablandar lo que es las heces. Ok. ¿Y en el caso de contrario? Y cuando es diarrea, pues mejoramos el dolor, podemos dar antidiarreico, y si este está asociado a ansiedad o a depresión, pues le damos antidepresivo. Y la mayoría de esos pacientes los seguimos conjuntamente con un especialista de la salud mental, llámese un psicólogo o un psiquiatra, cuando amerita medicación para el mismo. Doctora, y el caso del dolor, porque obviamente la característica más importante de esta enfermedad es el dolor abdominal. ¿Cómo se controla el dolor? O sea, lo que se busca es que evacúe para que se le quite. No. El dolor lo controlamos con medicamentos analgésicos y moduladores de la función intestinal, que van dirigidos básicamente a mejorar ese dolor. Y además es muy importante los probióticos en el intestino irritable, porque al haber cambios en el patrón evacuatorio se altera lo que es la microbiota o la flora intestinal, como le llamamos, y ayudan bastante. Sí. Doctora, y por último, el uso de enemas, que mucha gente, por ejemplo, cuando tiene este tipo de dolor, que se siente aventado o que está estreñido, utiliza los enemas como un mecanismo de liberar de la carga, ¿no? ¿Es correcto? ¿Usted lo recomienda? Y más con este tema del colon irritable. No lo recomendamos ni en el colon irritable ni en el uso del estreñimiento. De hecho, el uso de enema es un tanto peligroso, porque hemos visto casos inclusive que los pacientes automedicándose con enema se han perforado el recto, el colon. Sí. Así es. ¿Y por qué no? O sea, pero ¿en qué momento? Porque hay mucha gente que lo utiliza. ¿En qué momento se recomienda el enema y en qué no? No, los enemas están supeditados a enfermedades específicas. Por ejemplo, cuando vamos a preparar un paciente para una colonoscopía, para una cirugía de colon, usamos enema. Los enemas solamente llegan a lo que es el tracto digestivo muy inferior, que es ano recto, no pasan de ahí. Sí. Y normalmente el que tiene estreñimiento tiene heces acumuladas en todo el colon. Okay. Entonces el enema no tiene ninguna función allí. No.
Entonces, ya lo saben, la recomendación es no invente con enema si tiene colon irritable o si tiene estreñimiento. Mucha gente lo utiliza para tratar de aligerar, ¿no? Las heces. Muy importante recordarle a la población que si usted tiene síntomas de intestino irritable y esto le aparecen a los 50 años o más, debe de ir a un gastroenterólogo porque hay signos de alarma que nos hacen descartar lo que es el intestino irritable, como lo es la evacuación con sangre, la pérdida de peso, anemia, paciente que tiene historia familiar de cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria intestinal. Ya no debemos pensar en un intestino irritable, hay que pensar otras enfermedades ya un poquito más serias. O sea, que pudiera ya a partir de los 50 años, 40, 50 años empezar estos síntomas no ser necesariamente de colon irritable, pudiera ser otra cosa. Por eso hago la acotación. Qué bueno, doctor, y esa excelente acotación para que la gente no entienda, no, yo lo que tengo es colon irritable y no tratan es bueno que sea un profesional, un médico, un profesional que vea, que se haga el estudio, que se haga una colonoscopía, ¿verdad que sí, doctora? Sí, es importante. La colonoscopía la dejamos a aquellos pacientes ya por encima de 35 años o pacientes que tienen historia familiar de cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria intestinal, pues debemos hacerle una colonoscopía. Que a propósito, la hacemos con anestesia. La hace con anestesia. Felicidades a los anestesiólogos en el día de hoy. En el día de hoy, que celebran su día. Es importantísimo ese día, hay que recordarlo. Sí, yo claro por eso me paré y sí. detuve, porque yo me imagino todos estos procedimientos, operaciones de corazón abierto, operaciones de, o sea, todos los procesos, hasta sacarle una uña encarnada a uno. Algo tan sencillo como una colonoscopía. Imagínate la anestesia. Yo no me la imagino con anestesia, imagínese sin anestesia. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que agradecemos muchísimo el hecho de que haya estado con nosotros en el programa y que estas informaciones tan importantes nos haya dado con respecto al colon irritable. La doctora Evelyn Cueto estuvo con nosotros. Doctora, ¿dónde está su consultorio? ¿Dónde te consulta? Gastrodiagnóstico y especialidades, la José Joaquín Pérez 208, 809-221-4190. 221-4190. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. El doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. No se vaya.